de esta tragedia se van a desprender dos causas, ya están abiertas dos causas. Por un lado tenés una causa penal por la muerte de Ramiro, y por otro lado tenés una causa civil, pesada, porque los daños han sido realmente muy importantes. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, ahí te estamos viendo, para los que nos ven por Canal 10 y que nos ven por YouTube, y te estamos escuchando también. Oscar, bueno, a ver, ¿cómo es el tema de las responsabilidades? Primero, ¿los edificios tienen la obligación de contratar un seguro, y ese seguro qué involucra? Bien. Primero deberíamos entender claramente qué es la responsabilidad civil, ¿no es cierto? La responsabilidad civil es la violación al principio genérico de no dañar a otro. Uh-huh. Acá nosotros estamos apuntando en la pregunta directamente al edificio, porque entendemos que claramente se ha manifestado que el problema viene de la caída de parte de la mampostería del edificio. Sí. ¿Sí? Yo digo que todo lo que opinemos sobre este tema tenemos que ser muy prudentes, porque hay una causa en investigación. Entonces podemos simplemente opinar de lo que hemos visto en los medios, que es información parcial, ¿verdad? Uh-huh. De probarse que la responsabilidad es del consorcio, el consorcio seguramente tiene un contrato de seguro contratado. ¿Por qué digo seguramente? Porque los consorcios, por ley, antes, en el año 1948, existía una ley que era la ley 13512. Esta ley obligaba a los consorcios a contratar un seguro de incendio. Esto duró hasta el año 2015, cuando se modifica el Código Civil y Comercial, y se incorpora la obligación de contratar, de los consorcios, de contratar un seguro, no solamente de incendio, sino un seguro integral de consorcios, que se llama. Este seguro integral implica la contratación del seguro de incendio, pero también la contratación del seguro de responsabilidad civil. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy el seguro de responsabilidad civil en consorcios es obligatorio. Es obligatorio. En este caso, la responsabilidad es del consorcio, y qué es el consorcio y cómo está integrado, digamos, técnicamente. Está muy bien. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es el edificio, que es la construcción material del consorcio, ¿no es cierto? El edificio es la construcción material. Cuando jurídicamente se forma la propiedad horizontal, se dividen las distintas unidades, que pueden ser departamentos, pueden ser cocheras, pueden ser oficinas. El consorcio es el que agrupa a los propietarios de cada una de estas unidades funcionales. A eso se les llama consorcio. Y el consorcio es una persona jurídica. ¿Quién es responsable de las partes comunes? El consorcio. ¿Qué son las partes comunes? Las partes comunes son aquellas que no son privativas de los propietarios. Uh-huh. Es decir, necesariamente el terreno es común, necesariamente la mampostería, los muros portantes, la azotea, las paredes laterales, el revestimiento que esté adherido, es todo parte del consorcio. Uh-huh. Ahora, en este caso, bueno, son los responsables, pero el consorcio no es una persona física. En este caso, se apuntaría contra una persona física, tanto en la cuestión penal como en la cuestión civil, o en la cuestión penal sí se apuntaría contra una persona que podría bien ser, me imagino yo, el administrador del consorcio, y en la cuestión civil contra el consorcio. ¿Cómo es eso? Yo nuevamente digo, quiero ser prudente en cuanto contra quién se va a apuntar, pero indudablemente las personas jurídicas van a tener la responsabilidad penal en la figura de quien los representa. Uh-huh. En los consorcios, el artículo 2065 del Código Civil dice que el administrador es el representante legal del consorcio. Uh-huh. ¿Sí? Y el artículo 2067 tiene muchos incisos, pero hay dos incisos que vienen muy al caso que nos convoca. El primer inciso es el inciso C, que dice que el administrador tiene la obligación de atender la conservación del edificio y atender a la seguridad de la estructura del edificio. Y el inciso H del mismo artículo nos dice que es obligación del administrador mantener el seguro de incendio y responsabilidad civil. ¿Qué significa esto? Que la persona jurídica, no podemos citar a una persona jurídica a que venga a comparecer, porque no va a venir el edificio. Claro, obvio. Tiene que venir el representante de la persona jurídica. En este caso, el representante legal, que es un mandatario, es el administrador.
Está bien. Oscar, respecto de los seguros y de los montos, ¿cómo se establecen los montos de la responsabilidad civil de un consorcio en función de la cantidad de departamentos que tiene? ¿Hay, digamos, alguna tabla al respecto o es el propio consorcio el que decide, bueno, me cubro por tanta plata? Mira, yo hacía mención recién a que el seguro integral de consorcio requiere de un seguro de incendio, y ese seguro de incendio sí es más sencillo estimarlo, porque ese se estima por los metros cuadrados. Entonces yo tengo tantos metros cuadrados, lo multiplico por el índice actual que establecen las compañías para la reposición y ahí me da la suma asegurada. ¿Qué pasa con la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es muy difícil de estimar porque nadie sabe qué hecho va a ocurrir y que va a generar responsabilidad civil. Podría haber ocurrido el mismo hecho que ocurrió, pero a las 4 o a las 5 de la mañana, destruir, pero no lesionar ninguna persona. Entonces los daños hubieran sido menores, hubieran sido sí daños materiales, pero no hubiera habido ni víctima fatal ni lesionados. Entonces, en conclusión quiero decir, el monto de la responsabilidad civil en materia de consorcios lo deben estimar y asegurar por el monto que consideren que puede ser oportuno para el caso. Distinto es el caso de automotores. Yo supongo que todos los que me escuchan que tienen su seguro automotor están tranquilos. Hoy la cobertura por el seguro de responsabilidad civil frente a terceros en automotores está en 160 millones. El año pasado estaba en 80 millones. Ustedes se imaginan, y no quiero traer a colación, lo que ocurrió en Boulevard San Juan y Chacabuco, donde los gastos fueron muy superiores a ese monto. Sí, claro. Y en ese caso, ¿quién se haría cargo? En caso de que no alcance la plata, ¿se tienen que hacer cargo los integrantes del consorcio, es decir, los dueños de cada departamento? Ahí apuntaba. Digo, si yo tengo la responsabilidad civil que pesa sobre mi espalda y yo quiero contratar un seguro, debo determinar hasta qué monto quiero trasladar las consecuencias económicas de un siniestro a la compañía de seguro. Lo que yo no traslade, me tengo que hacer cargo yo. Entonces, habrá que analizar las pólizas contratadas hasta qué monto se trasladó la responsabilidad. Y el excedente de esa responsabilidad cae en la cabeza del responsable, vamos a decirlo de esa manera para ser genéricos. Está bien. Oscar, te agradecemos muchísimo, ha sido claro, respecto de las responsabilidades, tanto civiles, fundamentalmente civiles, más que penales, que es harina de otro costal, de la tragedia del Boulevard San Juan. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Ahí está Oscar Blanco, productor de seguros. En la mañana de Mira Quién Habla, cuando han pasado ya 51 minutos de las 9 de la mañana.